Gracias, Nico. Buenas noches, hermanos. Contento de poder compartir este momento nuevamente con ustedes para poner un punto final a esto que habíamos empezado hace 2 meses atrás, esta serie de parábolas que encontramos en este discurso maravilloso que el Señor tiene en el Monte de los Olivos. Si ustedes recuerdan, fuimos viendo cómo el Señor describió los eventos que iban a acontecer desde su primer venida, pasando por su muerte. El Señor de alguna manera fue describiendo lo que iba a pasar con la destrucción de Jerusalén en manos de los romanos. Por supuesto, no entendían lo que el Señor les estaba diciendo. El Señor les estaba anunciando que se iba a ir y sus discípulos no lo comprendían. Y a lo largo de este discurso llegamos al final del capítulo 24 y el Señor usa 3 parábolas para mostrarnos la importancia de cómo estamos esperando al Señor. Hoy cantamos o escuchamos la música de ese hermoso himno que nos hace pensar cuando estemos en presencia de nuestro Señor. Pero hasta que ese momento ocurra, el Señor nos ha dejado en esta tierra y nos ha dado indicios acerca de lo que Él espera en cada uno de nosotros. ¿Recuerdan? Termina el capítulo 24 y vimos esa parábola dejada de lado porque ni siquiera le ponen título. El siervo que atiende fielmente a su casa. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que la importancia era el dar el alimento. Y creo que todos nosotros somos consolados cada vez que nos alimentamos de la palabra de Dios. Y la responsabilidad de cada uno de nosotros frente a la palabra, de actuar conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Es una responsabilidad del cuerpo de Cristo alimentarse, fortalecerse, animarse y dar el alimento a aquellos que no lo tienen. Llegamos al capítulo 25 y empezamos con la parábola de las 10 vírgenes, ¿se acuerdan? Eso fue el mes anterior, en donde el Señor hace hincapié de la importancia del Espíritu Santo. ¿Por qué la importancia del Espíritu Santo? Porque todos tenemos la necesidad del Espíritu Santo. Y para que la lámpara de nuestra vida brille, hermanos, tenemos necesidad del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es necesario para poder conocerle a Él. Y la palabra de Dios, gracias al accionar del Espíritu Santo, nos lleva a un arrepentimiento, nos lleva a una aceptación, nos lleva a una rendición. Ahora, muchos pueden leer la palabra, sin embargo no están alimentados. Muchos pueden ir a las reuniones y salir muy contentos y muy animados, pero eso no significa que tengan el Espíritu Santo en su interior. Y cuando venga el Señor, ambas parábolas terminan de una manera no buena. Cuando uno lee el verso 51 del capítulo 24, dice, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, hermanos, yo me pregunto, ¿qué pocas veces nos hemos detenido a pensar en cómo terminan esas parábolas? Claro, nos quedamos mucho con viendo al siervo sirviendo correctamente. Pero ¿qué significa entonces esto de el lloro y el crujir de dientes? ¿Acaso la salvación se pierde? No es eso lo que está enseñando. Por lo tanto, lo que está enseñando, que algunos pueden estar en la casa, pueden sentirse que son siervos, pero sin embargo,
no son cristianos. No recibieron la palabra de la manera correcta. La palabra no causó en ellos el efecto de arrepentimiento, el efecto de ver la realidad del pecado en las vidas. Por lo tanto, no tienen al Señor. Y como no tienen al Señor, no tienen al Espíritu Santo. Cuando termina la parábola de las 10 vírgenes, dice, vinieron el verso 11, vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábranos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, no os conozco. Pregunto, ¿la salvación se pierde? No. Pero entonces, ¿qué significa? ¿Que estaban en el grupo? ¿Pertenecían a este cortejo especial? Habían sido separadas, eran vírgenes, tenían las lámparas, tenían inicialmente el aceite, pero se quedaron fuera. El Señor no las conoció. Con esto quiero entrar a la parábola de los talentos. Mateo capítulo 25, verso 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Por ahora, dejamos la lectura hasta acá. Es indudable que el Señor Jesucristo desde este momento ya le estaba enseñando a los suyos, como enseñanza para la iglesia. Miren que me voy a ir y miren que voy a tardar. Ellos lo tenían claro, tal vez no lo comprendieron, pero el Señor se los enseñó a la perfección. Acá en esta parábola hay un Señor que está ausente. En esta parábola hay un grupo de siervos que están esperando el regreso de su Señor. ¿Por qué? Porque se fue lejos y porque está demorando. O sea que claramente es una parábola que está dirigida a nosotros. No me voy a poner a discutir el alcance de la parábola. Hay discusiones si solo para judíos y para los cristianos. Escatológicamente también hay algunos que piensan diferente. Lo que sí es cierto es que estamos esperando que Jesucristo regrese a la tierra. Para aquellos que somos del Señor, esto no nos es ninguna novedad. Tal vez para alguien que está escuchando esto, tal vez porque lo está escuchando junto a Juan Carlos, tal vez es algo que escuchan por primera vez. Sí, Jesucristo, el que murió por nosotros, va a volver, va a regresar, no sabemos cuándo, pero dice que va a regresar para poner las cuentas en orden. Nosotros somos como estos siervos que están esperando el regreso del amo. Entonces, la finalidad de estas parábolas es instruirnos en cómo tenemos que pasar este tiempo. Y en esta puntual, pregunto, ¿qué representan estos talentos? Yo creo que debe ser prioritario nuestro interés por entender qué significa acá el concepto de talentos. Algo nos adelantó hace algunos sábados atrás, Mario, cuando nos vino a visitar. Algo nos adelantó. Yo decía, wow, me va a quemar él el mensaje, pero no, fue un anticipo. Cuando aprendemos, hermanos, lo que realmente significa estos talentos para el Señor, sabemos entonces lo que realmente el Señor está enseñando con esta historia.
Y cuando comprendamos lo que está enseñando con esta historia, entonces vamos a descubrir una verdad que nos enriquece. A ver, a lo largo de toda la parábola hay pistas, hay indicios, hay claves que nos van a ayudar a entender cuando leemos la parábola qué es lo que el Señor quiso enseñar. Me gustaría de entrada desarmar algo que lo hemos escuchado muchas veces y hasta lo hemos repetido por inercia muchas veces. Y lamentablemente diría que hasta superficialmente. Y es pensar en el talento como referencia a los dones naturales. Esto lo hemos escuchado muchas veces. Sí, estos talentos son los dones naturales que cada uno de nosotros posee. Entonces se enseña que esta parábola está diciendo que debemos usar nuestros talentos para la causa del Señor. Pero hermanos, si leemos atentamente la parábola de esta manera, nos vamos a engañar en cuanto a lo que la palabra realmente nos quiere enseñar. ¿Por qué? Porque estamos confundiendo el concepto o el término de la palabra talento. Lo estamos llevando a lo que hoy se entiende como talento. Y hoy, si uno busca, si uno googlea, si va a Real Academia Española, va a encontrar que es una habilidad, que es una capacidad, que es una destreza natural, que es algo que se puede o se sabe hacer. Entonces decimos, bueno, tenemos el talento para cantar, tenemos el talento para organizar una reunión, tenemos el talento para conducir un grupo, tenemos talento para atender a los chicos, talento, y tantas veces usamos la palabra talento. Ahora, me lleva una sorpresa. No son muchas veces que la palabra talento aparece en la Biblia. Sí aparece mucho en el Antiguo Testamento, pero aparece poco en el Nuevo Testamento. De hecho, aparece 3 veces. Cuando uno va a Apocalipsis, capítulo 16, los invito a que abramos nuestras Biblias, Apocalipsis, capítulo 16, verso 21, dice Juan escribiendo esta revelación, y cayó de los cielos sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue en sobremanera grande. Un granizo de peso de un talento. Cuando la Escritura nos dice esto, indudablemente tenemos que entender que el talento era una medida de peso. Cuando uno indaga, descubre que para los griegos el talento tenía un peso de 20 kilos. Pero cuando vamos al Antiguo Testamento, descubrimos que para los hebreos aproximadamente el talento tenía un peso de 34 kilos. 34 kilos. ¿Se imaginan, hermanos, que nos caigan 3 baldes de agua llenos, congelados, en forma de granizo? Me parece que no vamos a quedar bien. ¿Entienden por qué la gente blasfemó contra Dios o va a blasfemar contra Dios por esta plaga? Esto nos da una idea de que para el Señor, como era normal, el talento era una medida de peso. Ahora bien, ellos usaban esa medida de peso de 2 maneras, con un mineral conocido como la plata y con un mineral conocido como el oro. Por lo tanto, se manejaban como si fuera dinero el talento de plata y el talento de oro. O sea, que en los tiempos de la Biblia, el talento por el peso significaba una moneda, una manera de pagar, una manera de contabilizar una riqueza. Hermanos, les pregunto, ¿ustedes saben cuánto cuesta hoy un kilo de oro? Les doy un valor aproximado, más o menos $54.000.
1 kilo de oro. ¿Saben entonces un talento de oro cuánto equivale al día de hoy? Aproximadamente $1.800.000. Un talento. El Señor dio 5 talentos. El Señor dio 2 talentos. El Señor dio 1 talento. Si fuera plata, obvio sería más barato. Así que, hermanos, cuando uno lee la parábola, lo que tiene que entender que el Señor, cuando se fue, repartió algo de mucho valor. El Señor repartió algo que se puede traducir como dinero, pero en realidad es algo de mucho valor entre sus siervos. Una cantidad considerable, hermanos. Muy grande. Ahora, viéndolo así, los talentos representan algo muy definido en nuestras vidas. No representa una habilidad natural. Representa algo de mucho valor que el Señor nos quiso dar. Ahora, sin querer irme del tema, me llamó la atención que la segunda forma de encontrar o aparición de esta palabra talento aparece en Mateo 18. Hermanos, les confieso que la leí muchas veces, pero nunca me detuve a hacer cuentas. Mateo 18, verso 24. ¿Se acuerdan de aquel hombre que debía dinero? Y comenzando a hacer las cuentas, le fue presentado, dice al Señor, uno que debía 10.000 talentos. Hermanos, 10.000 talentos, dice la Escritura. Y yo lo he leído muchas veces y lo pasé por arriba. 10.000 talentos. Ya le dije lo que era un talento. Miren lo que esta persona debía. 10.000 talentos. Y no pudo pagar. Y el Señor ordenó vender. Pero hubo un ruego, hubo una súplica, hubo un clamor. Y el Señor tuvo paciencia. Y el Señor perdonó. El Señor canceló esa deuda. Y aquel siervo que estaba postrado, ¿se acuerdan la parábola? Y que suplicaba, se le perdonó la deuda. 10.000 talentos, queridos hermanos. Mucha plata. Pero dice el verso 28 de Mateo 18, pero saliendo aquel siervo, se encontró con un consiervo que le debía 100 denarios, 100 jornales de un día, $4.000. Es decir, la deuda externa versus $4.000. Y él no fue capaz de perdonarlo. Hermanos, ¿por qué traigo esto? Porque nunca me puse a pensar lo mucho que el Señor me perdonó. ¿Y cómo me cuesta a mí perdonar a los otros? ¿Cómo me cuesta perdonar a los demás? ¿Cómo pongo condiciones cuando el Señor, viéndolo de esta manera, me lleva a reflexionar sobre una deuda tan grande que el Señor pagó por mí en la cruz? Volviendo a Mateo 25. Es un error pensar que solamente tiene que ver con una recompensa para los cristianos, hermanos. Yo creo que esta parábola es una cuestión de vida o muerte. Yo creo que esta parábola es un asunto de salvación o de condenación eterna. Lo dice el verso 30, Mateo 25, y al siervo inútil echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. No estoy diciendo que la salvación se pierde. Estoy diciendo que uno de estos siervos no era salvo. Que uno de estos siervos no era del Señor. Entonces, estaba eternamente perdido. Frente a este final, hermanos, creo que hay una gran pregunta. ¿Cuáles son entonces estos talentos que dice el Señor? Hay indicios, y en lo que nos resta del tiempo vamos a tratar de encontrarlo. Volvemos a leer versículo 14.
Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Así que el talento, queridos hermanos, en esta historia representa algo que pertenece a Dios. No es algo que le pertenece a los hombres. No es algo que me pertenece a mí. Es algo que le pertenece a Él. No es algo que yo tengo. Es algo que Él posee. Es algo que Él quiere distribuir. Que Él quiere otorgar entre los hombres según su voluntad. Que quede claro, según su voluntad. Pero es algo de Él, no es algo nuestro. Creo que esa es una pista. Nos va a ayudar a entender esta idea del talento. Cualquier cosa que podamos nosotros creer tendrá que ser probada contra esta condición que hemos visto. Si yo creía que era un don natural, no cumple la condición. Debe ser algo que pertenece a Dios, no a mi persona. La segunda pista la encuentro en el verso 15. A unos dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y esa frase, a cada uno según su capacidad, creo que es una clave, es un indicio, es una pista. La propiedad que le pertenece a Dios nos es dada sobre la base de las habilidades naturales que nosotros tenemos. Sobre la base de dones naturales. Los talentos no representan los dones naturales, pero es algo que está relacionado con los dones naturales. Está relacionado con ellos porque según la habilidad y según su capacidad, el Señor quiso a uno darle 5, a otro darle 2 y a otro darle 1. Están relacionados, pero no es lo mismo. Esto nos va a ayudar a entender. Son algo que da base al hecho que tiene vinculación con lo natural, pero que no es algo nuestro, es algo que nos da Él. Ahora, la tercera pista o indicio, hermanos, no está tan directamente, pero creo que la vamos a entender. El Señor se los dio para que lo inviertan. ¿Qué significa invertir? Arriesgar. Algo que ellos tenían que hacer con ellos. Los hombres tenían que ponerlo a trabajar. Tenían que ganar más. Debían arriesgarse. Debían invertirlos. En una palabra, se tenían que jugar. Así que los talentos, queridos hermanos, representan en nuestra vida algo que es propiedad de Dios, algo que Él nos quiere dar sobre la base de nuestro don natural, nuestra habilidad natural, pero por sobre todas las cosas, algo que tiene que ser puesto para trabajar, invirtiendo, jugándose y corriendo un riesgo. Ahora, hay una última pista que nos va a ayudar a entender la idea global. Está muy claro que esta historia de la inversión de los talentos se tiene que hacer en el nombre del Señor ausente, no en el nombre de uno propio. No en el nombre del siervo, sino en el nombre del Señor que le dio ese semejante caudal de valores. Es algo que el siervo arriesga no en beneficio propio, sino en beneficio de su Señor que está ausente. Es algo que el siervo negocia, utiliza, no pensando en él, pensando en su Señor que pronto va a volver. No es algo que hace para ayudarse a sí mismo, es algo que hace para ayudar a su amo. Es un riesgo que el siervo asume
para beneficio del Señor y para que esté contento. O sea que se espera que el siervo haga esto sin esperar nada a cambio. Es decir, sin que sienta que merece algún pago, alguna retribución o algún beneficio. ¡Wow! Con estas 4 características que yo veo, digo, entonces, ¿qué es el talento? ¿Es algo que le pertenece a Dios? ¿Es algo que no es mío? ¿Es algo que el Señor le quiso distribuir a cada uno de los que profesamos ser cristianos en base a nuestras habilidades naturales que tenemos? ¿Para qué? Para arriesgarnos, para multiplicarlo, para negociar, pero no para nosotros mismos, sino por el Señor. Ahora, ¿y qué cosas cumple todas estas condiciones? Si no son los dones naturales, porque muchas veces le hablamos a los jóvenes que tenés que aprovechar tu don natural, tu talento. Sí, pero no es esto solo. No es esto lo que la parábola quiere decirnos. También esto cuadra para los mayores. Los mayores también tienen talento. Entonces, ¿a qué nos referimos con estos talentos? Hermanos, yo creo que es la oportunidad de poner los dones a trabajar. Y repito esa palabra, son las oportunidades que Dios nos da. Nunca nos pusimos tal vez a pensar qué oportunidades nos dio el Señor. El Señor nos dio una oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio. El Señor nos dio la oportunidad de cruzarnos con un folleto, de escuchar un mensaje en la radio, de escuchar un sermón en una plaza, de entrar a una iglesia. El Señor nos dio oportunidades. Algunos lo llaman golpes de suerte. Yo no lo llamo golpe de suerte. Son las oportunidades que Dios da. Son todas las oportunidades que Dios nos da en la vida. O sea que los talentos representan estas oportunidades como cristianos profesantes para invertir, para utilizar todas nuestras habilidades naturales que Dios las quiere usar para la gloria de su nombre. Algunos hablan mejor que otros. Algunos limpian mejor que otros. Algunos sirven mejor que otros. Algunos cantan mejor que otros. Pero los talentos son las oportunidades. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con las oportunidades? En una palabra, ¿qué hacemos con las decisiones que Dios nos ha puesto en nuestra vida? Desde el momento que llega un folleto, desde el momento que escuchamos un mensaje, desde el momento que nos predican el Evangelio, desde el momento que nos dicen por primera vez que Dios nos ama, desde el momento que por primera vez escuchamos que alguien nos contó que somos pecadores, desde el momento que alguien nos dice que Jesucristo vino para salvarnos, ¿qué hemos hecho con esas oportunidades? Algunos no las han aprovechado. Algunos no tomaron las decisiones correctas. Algunos se siguen preguntando, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer con mi trabajo? ¿Qué voy a hacer con mi hogar? Tantas preguntas con las cuales a veces nos llenamos y no nos damos cuenta de tratar de ver detrás de cada una de esas cosas oportunidades que Dios nos da para tomar decisiones correctas. ¿Cuántas veces no hemos tomado decisiones correctas? ¿Cuántas veces no hemos dado valor
a estas oportunidades, a este talento que el Señor nos ha dado. ¿Cuántas veces hemos condicionado nuestras decisiones, tal vez pensando en el mejor sueldo, en el mejor futuro, en la mejor prosperidad? Pero no era que el talento se tiene que usar pensando en el Señor y no pensando en nosotros. ¿Tanto hemos fallado en esto? ¿Tantas veces hasta pasa por nuestra mente la oportunidad? ¿Voy a la iglesia o no voy a la iglesia? Oportunidades. ¿Qué decisión tomamos? ¿Qué es lo que nos motiva a tomar la decisión? Hermanos, pensemos en el talento como decisiones de la vida. ¿Cómo invertimos la vida? Dice el verso 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, y aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía, que eres hombre duro, que siembras donde no sembraste, que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Así o aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que sigo donde no sembré, y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo habría recibido lo que es mío con los intereses. Sabemos el final: le fue quitado lo poco que tenía. Por eso, hermanos, tenemos que entender cuando la Escritura nos quiere enseñar. No está hablando de una salvación que se pierde, está hablando de alguien que nunca la tuvo. El primer hombre aprovechó el 100% de las oportunidades. Los talentos que recibió los multiplicó. En términos de nuestra vida, significa que ese hombre usó correctamente todas las oportunidades que les dio el Señor, jugándose, arriesgándose, decidiendo correctamente, pensando siempre en la causa del Señor. En una palabra, lo que siempre decimos: primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán dadas por añadidura. ¿Se arriesgó? Sí, se arriesgó. Se arriesgó a no tener nunca él la preeminencia. Se arriesgó a no tener el poder. Se arriesgó a que no importaba lo que los demás piensen. Él pensaba en su Señor. Después de todo, es lo mismo que hizo Cristo por nosotros. Él pensó en nosotros. Pensó en curar a los quebrantados de corazón, pensó en sanar a los enfermos, pensó en liberar a los cautivos, pensó en darle liberación a los que están atados. Él invirtió en nosotros y fue a la cruz. El Señor nos dio un ejemplo, aprovechó las oportunidades.
El Señor nos dio ese ejemplo. Tomó las decisiones correctas. Ahora, como consecuencia de esto, entregó la misma cantidad de talentos. O sea que hay talentos de un nivel más alto. Y hermanos, ahí entiendo que no se está refiriendo al nivel físico natural, sino al nivel espiritual. Aquel que supo aprovechar las oportunidades que el Señor le dio, tuvo como recompensa algo espiritual. Señor, esto es tuyo. La salvación me la diste tú. El perdón me lo otorgaste tú. La vida eterna me lo diste tú. Tú me diste la oportunidad. Yo te devuelvo esto. Soy tuyo. Te acepté. Te pedí perdón. Me arrepentí. Esto es tuyo. Y habiendo obtenido esto, lo invertí de esta manera e hice esto. Son las oportunidades. Buen siervo, bien hecho. Eres fiel. Eso es lo que escuchó del Señor. ¿Cuántas veces soñamos con esa palabra, hermanos? ¿Cuántas veces decimos, cómo nos gustaría llegar al cielo y escuchar del Señor, bien hecho, buen y fiel siervo? Pero me pregunto, ¿cuáles son mis decisiones? ¿Cómo aproveché mis oportunidades? Ahora el segundo de los hombres recibió 2 y entregó 2. Por lo tanto, fue el 100%. Por supuesto, menos cantidad, pero también había recibido menos, porque menos era su talento, su habilidad natural, su capacidad natural. Pero ganó exactamente lo mismo, ganó 100%. O sea que es tan talentoso. No en el talento que recibió, pero sí en los resultados. Igualmente fiel, igualmente comprometido. Y eso es lo lindo. Que el Señor a todos nos da la capacidad. A unos más y a otros menos. Pero es nuestra decisión ser igualmente comprometidos. Es nuestra decisión ser igualmente fieles y agradecidos y servirle a aquel que nos amó. Y él escuchó lo mismo, buen siervo y fiel, la misma palabra, no hubo diferencia entre el que hubo recibido, dio 10 y el que dio 4. Ahora, ¿qué le pasó al otro? Y con esto termino. Señor, yo te conocía, yo sabía. Es siervo, ¿eh? ¿Por qué siervo? Porque después de todo, queridos hermanos, todo hombre y toda mujer va a tener que reconocer que Jesucristo es el Señor. Y si todo hombre y toda mujer va a tener que reconocer que Jesucristo es el Señor, no es incorrecto pensar que todos son siervos de este Señor. Y este siervo conocía. Ya de entrada había dicho, pero como tú eres duro, como tú eres rígido, como tú eres estricto, entonces tuve miedo. O sea que el error fue un error de responsabilidad. No fue responsable con su decisión. No supo usar la oportunidad que Dios le dio. ¿Qué hizo? Lo escondió. ¿Saben qué significa? ¿Cómo interpreto yo que metió el talento en la tierra? Lo puso lejos. No lo quiso ni siquiera tener a la vista. Lo alejó. Así es lo que hace mucha gente, muchos hombres y muchas mujeres. Escuchan de Dios. Se ponen contentos cuando hablan de Dios. Les gusta leer de Dios de la Biblia. Tienen hasta esperanza. Sí, algún momento este mundo va a mejorar por manos de Dios. Pero el talento
que Dios me dio, la oportunidad que me dio para decidir, la alejo. No la quiero tener cerca. ¿Por qué? Porque te conozco. Tal vez por la demora, tal vez porque creía conocerlo, tal vez siendo consciente que sembraba y que cosechaba, no le importó ser él, cosecha y siembra, o sembrar y cosechar para otro. Y tomó la decisión equivocada, lo rechazó. Queridos hermanos, estamos rodeados de muchos que rechazan las oportunidades. Y decía Aldo en la oración que el Señor nos dé alguna palabra en esta noche y nos dé aliento. Y hermanos, esto no es una exhortación, es para alentarnos a saber decidir, a saber aprovechar las oportunidades, a pensar que el Señor va a venir. Y pensemos que estamos rodeados de conocidos, de familiares, de amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, vecinos, hombres y mujeres que enterraron las oportunidades. Y será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, le damos gracias a Dios que ese no sea el fin para nosotros. Pero aferrémonos a su palabra, demos lugar al Espíritu Santo y seamos conscientes de las oportunidades para que al usarlas glorifiquemos a aquel que nos dio todo y no esperemos nada a cambio, porque lo que nos va a dar, lo va a dar por pura gracia y por su misericordia. A Él sea la gloria. Amén, hermano.